Bien, muy buenas tardes con todos, hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más para poder nuevamente poder compartir con ustedes de la palabra de Dios, en este caso la cuarta palabra de Cristo en la cruz. Si me acompañan, el pasaje que vamos a compartir es Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice la Escritura: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengamos un momento de oración. Señor, queremos darte las gracias por permitirnos una vez más llegar a los hogares y a las vidas de aquellos que en esta tarde nos escuchan. Dios, sea cumplida tu palabra y el propósito para el cual envías. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Y en este tiempo, Dios, trae confianza, trae seguridad, trae convicción en tu palabra, pues tu palabra nos da palabras de seguridad y palabras de consuelo, que en estos momentos son reales para aquellos que lo creen. Has prometido estar con nosotros, has prometido guardarnos, has prometido bendecirnos. A ti sea la gloria, Dios, y las gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hemos de compartir pues la tercera palabra de Jesús en la cruz. Y para ubicarnos en el contexto en el cual se da esta palabra, miremos lo que dice el versículo anterior, el 45, que dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Es decir, entre el mediodía y las 3 de la tarde de aquel día, hubo una oscuridad total, hubo tinieblas, dice la Escritura, en toda la tierra. En toda la tierra que estaba de día en aquel momento, ¿no? Porque hay crónicas de griegos, egipcios y de otros lugares más que confirman que en ese día hubo oscuridad en aquellos lugares. O sea, no solamente fue en la zona de Israel, sino trascendió a muchos lugares más que en aquel momento estaban de día. Las tinieblas cubrió todos esos territorios, porque algo importante estaba sucediendo, no solamente en Israel, sino en el mundo espiritual. Algo muy importante estaba sucediendo, que eran los últimos minutos de vida que tenía nuestro Señor y Salvador en esa cruz, donde no solamente Él estaba manifestando algo físico, sino había todo un mundo espiritual y todo un mensaje espiritual y toda una trascendencia espiritual que se estaba por cumplir en la obra de Cristo en la cruz. Este momento tan importante era el sacrificio del Cordero de Dios. Juan el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios, pero en este instante ese Cordero estaba siendo inmolado, ese Cordero estaba ahí colgado en el madero, ese Cordero estaba cumpliendo el propósito para el cual había venido en este mundo. Y ese cumplimiento está reflejado en los hechos que se daban justamente en los tiempos en que fue instituida la Pascua. Y si nos vamos al libro del Éxodo, el capítulo 10, vamos a encontrar un dato importante, curioso y referencial al momento en que se está viviendo. Pues dice el libro del Éxodo, el capítulo 10, versículo 21, dice Éxodo 10, 21, Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Es decir, el pueblo de Israel, antes de celebrar la Pascua, antes de celebrar el Cordero inmolado de la Pascua, experimentó 3 días de oscuridad. 3 días de oscuridad que precedieron al momento de la inmolación del Cordero Pascual. Son hechos que se dieron antes de la liberación del pueblo de Israel. Y el paralelo en la historia y en el cumplimiento de la palabra nos trae a un Jesús que está en el momento crucial del cumplimiento de esta palabra, está experimentando el mundo conocido de aquel entonces, oscuridad total, oscuridad que refleja
los entretelones que van a darse para el cumplimiento de la palabra. En Éxodo es el Cordero de la Pascua. En el libro de Mateo que estamos compartiendo es el Cordero de Dios en la Pascua judía, en ese Pesaj que estaban a punto de ser celebrado. Y bien, cuando llegamos al libro del Éxodo, el capítulo 12, versículo 6, está la indicación de cómo tenía que celebrarse la Pascua, pero también está la indicación de en qué día y en qué momento se inmolaba el cordero. Dice el versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es decir, entre las 2 tardes, entre el mediodía y las 6 de la tarde del día. Entre las 2 tardes es las 3 de la tarde. Es las 3 de la tarde de aquel día 14 del primer mes, se celebraba la inmolación del Cordero de Dios, del Cordero Pascual. Y en este caso, en el caso de Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es entre las 2 tardes, 3 de la tarde, la hora novena, en que Jesús estaba siendo inmolado en la cruz del Calvario, ya no a favor de un pueblo, para cubrir sus pecados, sino para la salvación de toda la humanidad, para el perdón de todos nuestros pecados. Qué hermoso es saber que Dios cumple sus palabras. Qué hermoso es saber que Dios cumple exactamente sus indicaciones. Y eso lo hace a Él alguien muy confiable, alguien digno de creer, digno de confiar. La palabra de Dios es infalible. Lo que Dios ha hablado a través de los siglos se cumplirá exactamente. Pues vemos acá en la vida de Jesús que exactamente en el día señalado, en la hora señalada, Jesús estaba ahí colgado, experimentando el más grande sacrificio hecho a favor de la humanidad, la obra de Cristo en la cruz. Y obviamente que estas tinieblas y esta oscuridad total encierran muchas cosas. Jesús había hablado las 3 palabras hasta el mediodía de aquel día, pero entre las 12 del día y las 3 de la tarde hubo esta oscuridad total. No hubo ninguna palabra, no hubo ningún comentario. Era una incertidumbre total, un silencio total. Los soldados desconcertados, la gente no sabía qué hacer, porque no se veía absolutamente nada. Las tinieblas se habían cubierto ese momento tan importante, pero Jesús seguía colgado. Jesús seguía en el sufrimiento, en el dolor, en sobrellevar toda la culpa y todo el peso de nuestras propias rebeliones. Pero no solamente eso, sino sobrellevar todos los dolores en su cuerpo y todas las heridas que tenía y todo lo que significaba estar colgado en ese madero. Todo el derramamiento de sangre, ya sus pulmones no estaban funcionando correctamente, ya su corazón no estaba con la cantidad de sangre necesaria. Es decir, había toda una crisis interna muy fuerte, pero lo más terrible para Jesús es experimentar la soledad, es experimentar el desamparo, es experimentar el no tener quien lo apoye y quien lo ayude, porque experimenta una soledad total. Jesús había experimentado momentos muy difíciles en su ministerio. Recordemos que cuando estuvo en Getsemaní, llegó un momento de una angustia muy fuerte en su corazón, porque sabía lo que iba a venir y se preparaba para ese momento. Y estuvo todo un tiempo de oración, orando de una forma muy intensa, tanto así que su sudor dice que eran como grandes gotas de sangre. Es decir, momentos de aflicción que pudo encontrar en su Padre el refugio, el amparo y la respuesta incluso de lo que él estaba experimentando. También pasó momentos como la flagelación, donde su cuerpo fue desgarrado a través de los azotes que recibió, pues eran azotes que contenían huesos que al incrustarse en la piel y al jalarse en el látigo pues desgarraba toda la piel. Experimentó todo eso. Experimentó también el ser puesto una corona de espinas en su cabeza, ser puesto un manto sobre las heridas sangrantes.
experimentó el dolor de ver su cuerpo traspasado, sus manos y sus pies traspasados por clavos. Pero en todo ese proceso, y aún en las 3 horas del silencio, vemos a un Jesús que no abrió su boca, que soportó el dolor, soportó la aflicción, sobrellevó toda adversidad. Y ahí en su soledad tremenda, llega un momento donde Él exclama estas palabras de: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y es la primera vez que registran los evangelios que Jesús se dirige al Padre, a su Padre se dirige como Dios. Primera vez en toda su vida que Jesús llama al Padre Dios. Y le dice: Dios mío, Dios mío. Y una palabra que pareciera una pregunta o una reclamación, que dice: ¿por qué me has desamparado? Y esa palabra ¿por qué? No es un reclamo de Él. Es una palabra que trata de entender el momento que está viviendo. ¿Por qué me has desamparado? Y es que siempre la relación de Jesús respecto a Dios, siempre era la relación de hijo a padre. Mi padre esto, mi padre lo otro. Pero nunca hubo una exclamación de Dios. En este momento sí, porque la soledad que él experimentó durante esas 3 horas, el encierro de esa total tiniebla sobre sus vidas, el moverse todo un mundo espiritual que Dios permitió para que él experimente la presión y la opresión demoníaca sobre él, llega en su humanidad decirle: Dios, ¿qué hago? ¿En qué situación estoy? Buscando un refugio, buscando una ayuda, porque Jesús sintió el peso del pecado. Sí, Jesús sintió lo terrible que es sentirse desprotegido, desamparado por Dios. Jesús sintió la soledad, pero sobre todo sintió lo que realmente es hasta cierto punto incomprensible, pero sintió la magnitud de lo horroroso que es cargar con pecado sobre sus vidas. Recordemos que él estaba cargando con toda la culpa, estaba cargando con todos los pecados de la humanidad. Se había hecho, de acuerdo a la palabra, se había hecho pecado a sí mismo. Y eso llenó su corazón de mucha incertidumbre. Sintió como que el Padre lo había dejado. No es que el Padre lo había dejado, simplemente el Padre no quiso ya mirar más porque Jesús estaba totalmente cubierto por el pecado del hombre. Pero él sintió el desamparo, él sintió la soledad de lo que significa realmente nuestras maldades, realmente nuestras culpas. Quisiéramos que veamos unos versículos que nos puedan ayudar. Por ejemplo, el libro de Isaías, el capítulo 59. Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El clamor de Cristo, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, obedece este principio. Un Dios santo que no tiene nada que ver con el pecado, un Dios santo que aborrece el pecado, un Dios santo que no le agrada ni siquiera mirar el pecado. Estando en esa escena, Jesús cargado de pecados, el Padre quita un poco su mirada de él y él siente la soledad, siente el desamparo, siente ese vacío que creo deberíamos sentir cada uno de nosotros cuando le fallamos a Dios. Porque el pecado hace separación. Hay un abismo entre nosotros que somos pecadores y Dios. Justamente el que hizo el trabajo de reconciliarnos, de acercarnos, de volver a tener comunión, es Jesús a través de la obra de la cruz. Porque solos, sin Dios,
es estar muerto en nuestros delitos y pecados, es no tener ese alcance de poder llegar a ese Dios santo. Es Jesús quien nos acerca, es Jesús quien nos atrae, es el Jesús quien nos reconcilia, es el Jesús quien nos amista con Dios. Pero en este caso Jesús estaba asumiendo toda la responsabilidad, asumiendo toda la culpabilidad cuando no lo debía, pero era parte de su obra, era parte de su compromiso, era parte de aquel momento cuando el Padre dijo: ¿quién irá por nosotros? Y él dijo: yo iré, envíame a mí. Jesús era consciente de lo que estaba haciendo, pero también era consciente en su humanidad de lo que significa estar lejos de Dios, de lo que significa estar contaminado por el pecado, de lo que significa estar alejado de la comunión con Dios. Dice la Escritura en 2 de Corintios, en capítulo 5, versículo 21, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, dice la Escritura: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es lo que sucedió en la cruz. Esto es lo que provocó ese grito, porque fue un grito que sacó Jesús. Sacó un grito de lo único que de fuerzas le quedaba, porque él estaba allí asumiendo, ¿no? Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, nosotros seamos declarados sin culpa, nosotros seamos declarados inocentes, nosotros seamos justificados por la obra que él estaba haciendo. Él cargó tus culpas y las mías en esa cruz del Calvario. Debe ser muy terrible convivir con el pecado sin ir a los pies de Cristo para ser limpios y ser restaurados. Debe ser muy terrible vivir una vida alejado de Dios luego de haberlo conocido. No he experimentado yo tal cosa, no quisiera tampoco experimentarlo, pero si Jesús arrancó un grito al sentir la separación con su Padre por unos solos momentos a consecuencia de pecados ajenos, ¿cuánto más uno debe sentir cuando por pecados propios uno está alejado de Dios? Debe ser muy triste, muy penoso. Debe haber una soledad tremenda en el corazón de un hombre que de pronto, habiendo conocido de Dios, se alejó de los caminos de Dios. ¿Y qué decir de aquellos que no conocen de Dios? Vivir en esa soledad, vivir en esa tristeza, vivir en esa desesperanza, vivir lleno de temores, vivir lleno de incertidumbres, más aún en el contexto de los tiempos en que vivimos, debe ser terrible. Debe ser terrible pensar de que me puedo contaminar, me puedo enfermar, me puedo morir, y qué será de mi vida. Debe ser terrible eso. Pero Jesús murió por nosotros. Jesús cargó nuestras culpas. El Padre lo puso sobre él toda su ira para que nosotros experimentemos su gracia, su favor, su bendición, su presencia. Yo quiero animarte a ti, mi hermano, que de pronto te has apartado de los caminos de Dios y no has considerado tan grande sacrificio, tan grande obra hecha por cada uno de nosotros, y específicamente por ti. No seamos ingratos con aquel que lo entregó todo. No seamos inconscientes frente a tan grande sacrificio. Quizás no entendemos la magnitud del sacrificio, pero el solo hecho de que tengas una herida abierta y te pongan un trapo sobre aquello, una venda sobre aquello, en solo unos minutos, la herida con los leucocitos que están ahí procurando cerrar esa herida, hacen que se pegue con esa tela en solo minutos. Ahora hablamos de un cuerpo totalmente ensangrentado y totalmente herido. Puesto sobre él pusieron una capa para burlarse de él, que era un rey, y le pusieron una corona de espinas. Pero esa capa no se la sacaron despacito, se la arrancaron, y su piel se abrió totalmente. Yo quisiera que tú medites un poco en eso.
Y quizás si no le entiendes, pues hazte una herida y póntela y arráncatela y verás cómo sientes el dolor, ahora que sea en todo tu cuerpo. Eso lo hizo Jesús por ti y por mí. Te lo digo esto para que tengamos conciencia de nuestra culpa, de nuestro pecado. Y no seamos inconscientes de vivir sin darle gracias a Dios, sin tener conciencia de que esa obra fue hecha por cada uno de nosotros, dándole la espalda, acumulando rencores en el corazón y no estando dispuestos a pedir perdón, ni siquiera a perdonar. No se puede vivir así. Jesús murió por eso. Murió por nuestros pecados, murió por nuestras amarguras, nuestras rebeliones, murió por toda esa falta de perdón, murió por todo aquello, para que tú y yo no vivamos así, para que tú y yo experimentemos el amor de Dios, los beneficios de esa cruz, los beneficios de ese sacrificio. Yo quiero animarte, hermano, a que tú vuelvas a los caminos de Dios y no sigas viviendo en ingratitud. Porque si seguimos viviendo así y nos sorprende la muerte o el día que Él venga, daremos cuenta de esta sangre derramada, daremos cuenta de este sacrificio no reconocido. Y aprovecho la oportunidad para decirle a aquellos que no conocen de Dios: hay un Dios de amor tan grande que nos dice en su palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que te pierdas en tus pecados, en tus desobediencias, en tu forma de vida desordenada. No quiere que te pierdas, quiere que procedas al arrepentimiento. Porque Dios ha mostrado su amor de tal forma, de tal manera, que le entregó a su Hijo por ti y por mí en esa cruz. Dios no quiere el sufrimiento del hombre. Ya Jesús pagó el precio de ese sufrimiento, el precio de ese dolor, el precio de esa enfermedad. Él cargó nuestros pecados, rebeliones, enfermedades y todo lo malo que el hombre tiene en su vida y que le corta la comunión con el Padre. Jesús lo cargó en la cruz del Calvario para que seamos libres, para que seamos sanos, para que seamos felices, para que seamos bendecidos, para que disfrutemos de la presencia de Dios. Amigos, si no conoces a Cristo, este es el tiempo para que tú te acerques a Él. Esta es una gran oportunidad para que tú te acerques a Él. Reconócelo en tus caminos, reconoce tus culpas. Acércate a Jesús en esta hora, que Él te recibirá con los brazos abiertos. Si ese es tu deseo, podemos hacer una oración que te acerque a Él, una oración en la cual tú abras tu corazón, una oración en la que experimentes el perdón de Dios y la salvación de tu alma. Si ese es tu deseo, haz conmigo esta oración. Dile: Señor, te doy gracias, porque lo que hizo Jesús, creo que lo hizo por mí. Te pido perdón por mis pecados. Me cojo de ese sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Y clamo a esa sangre preciosa de Jesús que me limpie de todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si lo has hecho, bienvenido al reino de Dios. Si no lo has hecho, Dios es un Dios de oportunidades que espera por ti. Dios les bendiga. Por la noche veremos la quinta palabra. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús.